para el que no me conoce. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre diversas enfermedades que suelen tener las orquídeas y bueno, tratar de identificar un poco como para poder darle una solución, ¿sí? Bueno. Ah, no te dije, perdón. ¿Pudiste empezar? No, estamos. Bien. Bueno, las orquídeas se pueden enfermar sobre todo cuando uno no les puede dar las condiciones que requiere cada variedad. Como ustedes saben, es una familia muy grande y diversa, de varios géneros, que tienen diferentes requerimientos en cuanto a temperatura, iluminación, riego y demás, ¿sí? Dándoles a cada variedad lo que ellas necesitan, se reduce mucho todo lo que es enfermedades, hongos, insectos y demás. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Primero que nada, evitar dañar partes físicas, tanto hojas, bueno, raíces, que se caigan. A veces uno tiene una fal que está con una vara muy larga y pierde el equilibrio fácilmente, se cae y ya a partir de ahí empiezan los problemas y muchas veces hasta se llega a perder la planta, ¿sí? Con algo así de simple. No dejar mojadas las partes aéreas de la planta, esto es siempre en invierno. Obviamente que cuando hablamos de verano, de primavera, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las bajas temperaturas de la noche no son tan bajas como para que nos traiga problemas combinado con el agua. Ahora, en invierno, cuando ya las temperaturas se acercan más a los 5 o 0 grados, si la planta está mojada, en combinación con la baja temperatura, ahí aparecen hongos, aparecen bacterias, ¿sí? Y se complica. Eliminar restos de sustratos podridos, eso es otra. Mucha gente cultiva las plantas y no tiene en cuenta que cada 2 años ese sustrato es bueno renovarlo. Entonces, ¿qué pasa? El sustrato se oscurece. Es el primer signo que ustedes van a notar en ver que ya está viejo el sustrato. Cuando se pone más tirando al marrón oscuro. ¿Qué pasa? Al oscurecerse es porque está más ácido, entonces las raíces empiezan a descomponerse, las afecta porque está demasiado ácido. Eso se evita renovándolo cada 2 años. Eliminar restos de sustrato en mal estado, hojas muertas, etc. Y controlar la buena ventilación, que eso a veces también se complica cuando empezamos a tener más plantas, quedan demasiado aglomeradas. Entonces, todo lo que es la ventilación que necesitan ellas empieza a ser más difícil y ahí empiezan a aparecer alguna que otra cochinilla, algún hongo, ¿sí? Bueno, las tijeras, para el que no sabe, cuando hay que cortar, porque aparece una mancha fúngica, porque aparece una bacteriosis, normalmente lo mejor es pasarle alcohol del 70, el famoso alcohol del 70 que usamos para limpiarnos las manos. Directamente lo que hacemos es así y después cortamos. Y después que cortamos, le volvemos a pasar el alcohol. Porque a veces pasa que estamos apurados y queremos cortar rápido y volvemos a ponerle alcohol. Entonces, si uno deja la tijera ya limpia, hay menos riesgo de que pueda contagiarse, ¿sí? Tener las orquídeas, que es más o menos lo que decía recién, no tan apretadas, que lamentablemente a veces por cuestiones de espacio nos sucede a la mayoría que por querer tener más es como que quedan todas muy hacinadas. No, traten de que no estén en contacto, porque muchas enfermedades se pasan estando en contacto entre sí, ¿sí? A lo mejor tendría que esperar. Total. De paso les comento, si alguien trajo alguna planta para ver algo que tenga, es bienvenida para mostrarla. De todas maneras, yo tengo acá imágenes de diversas cosas. Acomódense tranquilos que no hay problema, que voy a volver a arrancar para que no se lo pierdan y bueno, y puedan enganchar. Pero no hay drama. Total es poquito. Bueno, yo soy Ivana Almaza, que son Nicolás de los Arroyos, les voy a hablar un poquito de las diversas patologías que tienen las orquídeas. Estábamos viendo, ¿quieres que retrocedamos un poquito? O total son poquitas. Bueno,
En realidad yo les explicaba que las orquídeas, como cualquier otro género de planta, no es justamente las orquídeas solamente, siempre se enferman cuando les falta algo o les sobra o le estamos dando una condición que no es la que requiere. ¿Sí? Por ejemplo, que tienen falta de luz, falta de ventilación, diferentes temperaturas que no son las que necesita, ahí empiezan a aparecer los problemas. Entonces, hay que tener siempre presente en aprender qué género tenemos para poder darle lo que necesita. Bueno, dándole las condiciones que requiere, se evitan muchos problemas, ¿sí? No es necesario que tengamos que acudir a un antibiótico, sino evitar esa situación es la primera cuestión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Evitar dañar, como dije antes, hojas, raíces, hasta incluso las flores, evitar los accidentes de que se caigan. A veces son cosas muy simples y que complican. Por ejemplo, en una la Phalaenopsis, la orquídea mariposa, que solamente tiene un único punto de crecimiento y es arriba, a veces se cae, se quiebra una hoja, se raja y ahí se empieza a complicar y a veces incluso se puede perder la planta porque entra una bacteria y para la planta las hojas es todo, sobre todo una Phal, ¿sí? Bueno, siempre que hagamos un corte, como les dije, esterilizamos bien la tijera con alcohol al 70, ¿sí? Antes y después de cortar. Cosa de que la tijera siempre quede limpia, porque aunque ustedes no crean, se pasan de cortar una planta a otra, ¿sí? Se pasan enfermedades. Bueno, evitar que las plantas queden aglomeradas en contacto entre sí. Eso ayuda mucho a evitar que aparezcan cochinillas. Las cochinillas a veces no solamente aparecen por falta de ventilación, por falta de luz también. Cuando están ubicadas en lugares medios oscuros y requieren más luz, ellas tienen esa condición ideal para poder reproducirse. Bueno, evitar rociar las plantas durante las horas más calurosas en verano. Siempre eso es sabido, que a partir de octubre a marzo, más o menos, los riegos es mejor hacerlos a la mañana o a la tardecita, ¿sí? Pero nunca cercanos al mediodía, porque la planta corre riesgo de quemarse. Incluso, ¿saben qué hago yo? Que a lo mejor a ustedes les sirve. Yo cultivo en terraza. Es un infierno que no les puedo explicar. Suelo de losa, aire caliente todo el tiempo, falta de humedad ambiente. Entonces, en pleno verano, a la mañana, yo lo que hago es regar todo el lugar, no las plantas. Ahora les digo por qué. Riego todo el lugar, riego los pisos, si hay pared, es más que nada para darle la humedad que necesitan. Y después que pasa el calor del día, las riego. ¿Por qué? Porque considero que les va a servir más ese riego porque después vienen horas frescas y viene la noche. Entonces, lo retienen más tiempo y les dura más. Si uno riega a la mañana, en verano, vienen las horas bien calurosas, como que enseguida se va, ¿no? Es una manera que me pareció buena. Al llegar una nueva planta, obviamente chequearla, que no tenga nada, porque a veces pasa que vienen o con caracolitos o con algún problema y se nos contagia el resto, ¿sí? Colocar en los calefactores cuando estamos en la época de otoño-invierno y tenemos que refugiar plantas según el clima que tengamos, colocar como es hidratadores, puede ser una simple olla arriba del calefactor para que evapore agua, así de simple. Contrarrestamos la sequedad del ambiente, ¿sí? Bueno, al trasplantar, esperar 5 días para regar, eso puede ser así como también puede ser que uno le haga un baño preventivo de casumín. ¿Saben lo que es el casumín todos? Sí. El casumín es un producto que es fungicida y es bactericida, es decir, que protege la planta de hongo y bacteria y es sistémico. Si yo hice una división de planta, corté obviamente, le hice una herida y la quiero proteger, muchas veces lo que dicen es no regarla los siguientes 7 días. La pobre planta está recién dividida, súper estresada de todo el trasplante y todo, y encima le hago pasar 5 días de crecer. Yo lo que hago es, tengo preparado el casumín y la riego con el casumín. Entonces, le doy agua y la protejo en las heridas con el producto, ¿sí? ¿Canela también lleva la canela? La canela también es buena y lo que tiene de bueno es que es natural y también está bueno para sellar donde hayamos cortado. Ahora sí, no regarla después de haberle puesto porque si no se barrería todo, ¿sí? Pero perdón, ¿es como un té de canela o la canela? No, generalmente funciona apretando y poniendo la herida. Donde uno corta, siempre generalmente sale savia. Entonces queda como que
se va a pegar fácil. Entonces vos tenés el polvito de la canela y lo apretás. Es una manera de sellar la herida y que no entre ningún hongo, ninguna bacteria que pueda llegar a complicar. Bueno, en general, hablando de lo que es enfermedades, tenemos dos grupos muy grandes y a los que ustedes está bueno empezar ¿cómo decirlo? A educarlo o a identificar, porque les va a ahorrar un montón de problemas. El grupo más grande es el de las no infecciosas, perdón, el menos grande, el más fácil de tratar, no infecciosas. Es decir, son provocadas por agentes mecánicos, ambientales, nutricionales o químicos, es decir, generalmente son errores nuestros, metidas de pata, es decir, que se nos haya caído una planta, como hablábamos recién, que las hayamos dejado olvidada al sol y se cocinó literalmente una planta que nunca la ponemos en el sol, que le pongamos fertilizantes que tengan una dosis mucho mayor de la que necesita el químico, por ejemplo, se queman. Y bueno, lo mismo usando plaguicidas. Todos esos problemas se pueden solucionar mucho más fácil que los infecciosos. Estos son errores nuestros, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una hoja con una mancha amarilla o amarronada y muchas veces dicen, no, ¿será un hongo? ¿Será una quemadura? ¿Qué es lo primero que les va a dar la pauta para saber si es una quemadura o es un hongo o bacteria? Si es húmedo o no. Si es hongo va a tener olor. Si es bacteria va a tener olor. Si crece. Exacto. Ese es el punto. El paso La quemadura siempre es La igual. quemadura es una lesión que va a abarcar una zona y que en todo caso con el paso del tiempo se puede llegar a oscurecer, pero no va a crecer. Todo lo que es infeccioso tiene una evolución en el tiempo. Entonces, normalmente, porque muchas veces me dicen, ay, mira, esta planta se me está secando, mira las manchas que tiene amarillas en las hojas, la punta de los cimbidium, ahora vamos a ver. No se está secando, es un hongo. Lo que pasa que en general, cuando uno ve muchas fungosis tienen aspecto de seco en la hoja, que ahora les voy a mostrar. Pero si vos vas viendo, van pasando las semanas y eso va, no puede ser que una quemadura siga avanzando, ¿me entienden? Entonces, el primer punto que a ustedes les va a dar diferenciar una no infecciosa de una infecciosa es la evolución en el tiempo, no tiene que cambiar. Si es una quemadura, queda como está. Las infecciosas son, podemos dividirlas en tres grandes grupos: hongos, bacterias, virus, ¿sí? Lo más común son los hongos, hay de todo tipo, ahora vamos a ver lo más común. Las bacterias son las, como ella dijo, generalmente van acompañadas de olor feo y son más bien acuosas. Y el virus, que ya tiene una presentación bastante particular, más como una especie, siguen como un patrón las manchas, ¿sí? Como un dibujito, y obviamente no tiene solución, es decir, se tiene que desechar la planta, no hay un producto para combatirlo, ¿sí? Bueno, lo que yo les voy a mostrar ahora son un conjunto de imágenes que fui recolectando de diversas situaciones que me parece que siempre viene bien porque ustedes así pueden acostumbrar, digamos, a diferenciarlas. Por ejemplo, en esta colmanara leopard, fíjense que empieza como quemado y va acompañado de un halo amarillo, y si a esto ustedes lo ven a lo mejor en 5 días, ya está más crecido. Muchos, cuando ven eso marrón, dicen, se está quemando, le dio el sol. No, es un hongo, ¿sí? Sigamos. Bueno, esto igual, normalmente también está amarronado en la punta y va acompañado por un cambio de color amarillo. Muchos hongos se rodean con un halo amarillo. No quiere decir que todos, pero la gran mayoría, ¿sí? Es un cymbidium ese. Estos son unos puntitos en otra hoja de cymbidium que en realidad la enfermedad se llama antracnosis. No es que ustedes tengan que saber qué es, sino identificarla. Estos puntos, a lo mejor al principio pasan desapercibidos, pero con el paso del tiempo empiezan a ver más y más y más y se ven mucho del lado de atrás de la hoja, en el embés. Bueno, eso es un hongo también. Esto es muy común en los cymbidium, y si ustedes observan, tienen como si fueran capitas de dibujo. ¿Saben qué es eso? Cómo va creciendo la mancha. Fíjense, empieza y después se hacen como si fueran capas. Es como va avanzando. Eso es una fungosis. Bueno, acá tenemos otro tipo de hongo también, que empieza así y obviamente va a seguir evolucionando con el paso de los días. Yo ya había cortado la hoja. Siempre que ustedes corten,
corta el borde de la mancha. Siempre hay que dejar una parte de tejido bueno, ¿sí? Porque se asegura de que se saca lo que está feo. Córtenme, frénenme si me quieren preguntar algo, porque yo me embalo, empiezo a hablar y capaz que acelero demasiado, ¿sí? Esto es el mismo caso que el anterior, pero más avanzadito. Y fíjense que va acompañado también como está deprimido el tejido, ¿sí? Como si se hubiera afinado la hoja. Bueno, acá tenemos el típico hongo que suele aparecer en las hojas de Dendrobium. Fíjense que tienen la parte marrón y el halo amarillo bien marcado. Ahí directamente se corta más arriba y ya. Esto es Anthracnosis nuevamente en una hoja de Oncidium Cherry Baby. Es el embés, la parte de atrás de la hoja. Fíjense lo particular de las manchitas que tienen. ¿Qué le notan ustedes? Aparte de la mancha marrón. Tiene el bordecito amarillo. Y esto después avanza, ahora en unas imágenes más adelante vemos unos casos más avanzados, es terrible como queda la hoja, obviamente se termina perdiendo. De todas maneras, no es un hongo tan agresivo, es re común. Y lo que pasa es que la planta descarta la hoja, pero para que la mate lleva un montón de tiempo, es decir, lo podemos tratar normalmente. Hay otras afecciones que son mucho más rápidas y la terminan a la planta. Bueno, esto es una falla. Si ustedes prestan atención, más allá de la mancha, ¿qué ven en la hoja? Mírenla con detenimiento. Como picada. Es como una aureola acuosa. A mí me pasó en una es una aureola acuosa, pero aparte de esa aureola acuosa, ¿qué notan en la hoja? Que se ven como las nervaduras. Se ven como unas nervaduras. Sí. Ella dice que tiene las nervaduras marcadas. Hagan una cosa, esto obvienlo. Aparte de eso, ¿qué notan? Parece comida a los costados. Tiene una herida. La planta tiene algo que se le clavó y se ve que se ha doblado, que muchas veces pasa que las hojas están tan urgentes que se rajan en el medio. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque esa mancha acuosa es una bacteriosis. ¿Cómo aparece esa bacteriosis ahí? Entra por las heridas. Es muy probable que esta hoja o una la haya rozado, o, ¿me entienden? Entonces, cuando pasan esas cosas, uno tiene que preverlo a esto antes de que suceda. Si ustedes rozaron la planta y se le rajó al medio, agarren el jazmín o la canela y pincelan con el jazmín puro en donde está la lastimadura como preventivo. Esto da, ¿ven? Para evitar esto que está ahora. Porque ¿qué pasa? Una vez que entra la bacteria, ya, no digo que no se pueda combatir, pero ya están en un plano más avanzado, hay que cortar la hoja y ya abren otra herida y bueno, es peor y es mejor evitarlo. Estas cuestiones se dan por pequeños detalles que a lo mejor se podrían haber evitado. Y sí, es una bacteriosis lo que hay acá y a veces es lo que va acompañado con olor feo. La bacteria avanza rápido, ¿sí? Hay que tratar de resolverlo siempre con tiempo. Bueno, esta es una hoja de Cattleya. Generalmente estas fungosis aparecen con la llegada del frío en el otoño. ¿Sí? Empiezan así y empiezan a ir avanzando, bajan, vos ves que pasan los días y ya después la mancha ya está por acá. Bueno, listo. Hay que cortar y tratar con un fungicida. Bueno, acá tenemos una mancha en una hoja de Guariante aurantiaca, que es una variedad de Cattleya, que es bastante llamativa. A mí me dio un poquito, si ustedes se fijan, tienen como una especie de patrón de dibujito y era la única hoja que tenía así afectada. Yo se la corté porque puede llegar a ser un virus por el tipo de mancha, pero no apareció nada más raro en la planta y bueno, siguió su curso. ¿Vieron cuando en las imágenes anteriores hablamos de la anthracnosis? De la mancha con el... Sí. Bueno, acá ya está súper avanzado, la hoja está de atrás, incluso está más clara porque ya la va a descartar la planta. Este brote que es nuevo empezó a afectarse también y aquel también. Las anthracnosis se solucionan y se tratan con, a ver si alguna vez lo escucharon, el caldo bordelés. Es un fungicida recontra antiguo, es decir, se consigue en cualquier vivero. Es hidrosoluble, un polvo de color azul, y con eso se trata la anthracnosis, no con Casumig. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque la anthracnosis es sensible al oxicloruro de cobre, que es el principio activo del caldo bordelés, ¿sí? Entonces,
Cuando uno tiene este tema, si tenés tantas hojas afectadas, si las vas a cortar, se enoja la planta. Entonces, en cierto punto, no conviene cortarle todo. Lo que hay que hacer es cortar solo lo más afectado, tratar la planta con el oxicloruro de cobre y entonces ahí se solucionaría. ¿Y cómo se dan cuenta cuando se solucionó? A ver, ¿cómo se dan cuenta que la planta ya está tratada y que ya no tiene más la enfermedad? Porque las manchas esas se van a ir. Las manchitas no vuelven no siguen creciendo, pero quedan. Quedan. En las hojas nuevas, no aparecen en hojas nuevas. Es, claro. Justamente. Las manchas esas no van a desaparecer con el tratamiento hecho, que ahora les digo cómo es. ¿Qué va a pasar? Los brotes nuevos que van desarrollando, que se ve acá, es un brote nuevo, no tiene que tener no va a aparecer con manchas. Eso es lo que a ustedes les da la pauta que ya está controlado. Ahora más adelante les explico cómo se controla. Bueno, miren, acá tienen otro caso, seguimos con la anthragnosis. Fíjense que aparte de tener las manchas, tienen también como una decoloración, así como en dibujos. Es todo lo mismo. Y en el pez es donde más se ve. Esta hoja está empezando recién y aquella, bueno, ya está re avanzada. Normalmente suelen tener las brasias, las bealiaras, híbridos de Miltonia. Siempre hay ciertas afecciones que como que tienen más predilección con ciertos genes. Bueno, las bacterias, se deben haber encontrado alguna vez con este tipo de cosas, son el tejido que se hace como apoyo y se empieza a necrosar. Por eso se ponen negritos, ¿ven? Esto era un pseudobulbo, quedó totalmente comprimido y blando. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Quién? Sí. El bulbito que se ve ahí de aquel lado, tiene una hoja. Párate, Ese. es un bulbo de los más viejos que tiene la planta que ya perdió su hoja. Perdió su hoja. Exacto. Ese, hay que sacarlo, hay que dejarlo. Esa pregunta me viene muy bien para también una consulta que me hicieron hoy por un Cymbidium con sus pseudobulbos pelados en el medio, que es lo que siempre suele pasar con el Cymbidium. Si vos ves este pseudobulbo que tiene apenas un poquito de negro pero se lo ve verde, ¿qué es lo primero que tenés que hacer para saber si hay que cortarlo? Apretarlo. En cualquier orquídea están verdes, pero no es solo el color. Tenés que apretarlo porque tenés que comprobar de que están firmes, de que no están reblandecidos. Si están reblandecidos, sea el color que sea que tienen, lo más conveniente es sacarlo porque es muy probable que sea una bacteria. Ahora, si no están blandos, se dejan porque son reserva de alimento para la planta. Lo mismo pasa con los Cymbidium. Los Cymbidium, que son plantas que enseguida echan un porte importante y que normalmente cuando se empiezan a hacer de más tiempo quedan los pseudobulbos pelados en el centro y en todo alrededor las hojas. Entonces, mucha gente dice, esos pseudobulbos quedan horribles y se los saco. No se sacan, porque son reserva para la planta, a no ser que uno los apriete y algunos se vean blandos. Si son blandos hay que sacarlo y ponerle un fungicida. Y si uno quiere renovar la planta y que ya no siga en el centro así de pelada, ¿qué es lo que tienen que hacer? No sé qué se hace. Algo más, porque al recotear, ahí está, al recotear sigue creciendo en más alrededor. Y división de matas. División de matas. La división de matas renueva la planta. ¿Por qué? Porque ustedes cortan como una torta en el medio de todos esos pseudobulbos abuelos, que yo le digo porque son peladitos y ya solo son reserva de alimento, y al hacer un corte, ustedes están despertando esos pseudobulbos. Ese corte va a emitir brotes nuevos, en la parte donde ya no. Ivana, ¿qué mínimo de pseudobulbos? Qué bien, por mata? muy interesantísima la pregunta. Y yo se las transfiero a ustedes. ¿Cuántos pseudobulbos se dejan mínimo por cada división de planta? 4. Sí, 3 es muy poco. 4 es lo ideal. 4. ¿Por qué? No es por un capricho, es porque la planta después tiene que seguir su proceso y lo esperado es que el año que viene florezca. Entonces, si ustedes la dejan medio pobretona y con 3 pseudobulbos, la planta primero va a tener que echar cuerpo para poder volver a florecer. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, acá tenemos otro brote. Este era un pseudobulbo en desarrollo y obviamente se necrosó todo por algún motivo. Sí. Te hago una preguntita sobre lo anterior. Sí. Cuando tienen el pseudobulbo y tienen arriba su varita, de donde sale la flor, Sí. de donde sale la hoja. Sí, perdón. el pseudobulbo con hojas. Sí. Claro. El palito empieza a secarse, o sea, se le caen las 2 hojitas que tiene
y empieza a secarse, a ponerse marroncito y empieza como a secarse. Pero continúa, porque tengo una orquídea que está así. Se le cayeron sus 2 hojas. Ajá. Y me son la puntita como a secarse. No está blandito, pero sí noto que está ¿Hablas? seco. Primero, ¿hablas de un cimirium? No sabes. Una catleya. Una catleya. Te quedó el pseudobulbo sin hoja. Claro, viste que tiene como su bulbito. Sí, sí. Y arriba tiene como un palito. Sí. Como si no acá hay una como para más o menos ver. Ajá. Ese palito es como que empezó a secarse. Sí. Desde arriba. Desde arriba. Y veo, o sea, lo voy controlando todos los días y veo que Va va bajando. No está ni siquiera así blandito, Sí. ni tiene olor, ni larga ningún líquido, nada. Nada. Simplemente vas notando que esto se está secando. Claro. Pero viene bajando. Viene de arriba para abajo. De Eso es arriba alguna hacia- lesión o algo que tuvo la hoja por la que puede haber pasado algo parecido como lo que vimos con la fal. ¿Por qué les digo? Porque a veces las catleyas, como cualquier otra variedad, el problema empieza en las raíces. ¿Y ustedes cómo se dan cuenta? Va a pasar lo mismo, va a perder la hoja el pseudobulbo, pero ustedes van a notar que empieza a necrosarse o a ponerse amarillito desde abajo. Ahí lo tenemos al problema en las raíces, pero por lo que vos me estás diciendo, las raíces se ven bien, el pseudobulbo está bien. Está bárbaro. Pero- Lo que tiene, que yo lo que noté que perdió sus hojitas, Sí. o sea, perdió primero una y luego la otra, porque sí, se la quemó el sol. Ah, ahí está. Es una lesión, te complicó el tema hoja y obviamente la planta la descartó. Es una quemadura. Ajá. Lo que tenés que ver es que si ese pseudobulbo solamente fue afectado por la quemadura, que tiene que quedar ahí, frenarse, lo marrón quedar ahí, ya está. Ahora, si eso sigue creciendo es porque en toda herida que puede ser provocada por la quemadura o porque se cortó o algo, puede entrar una bacteria. Bueno, ¿qué pasa? Ajá. Cuando a nosotros se nos quema una hoja, también está bueno tomar una determinación preventiva, como dijimos antes, con la herida y pincelar, Claro. porque entran bacterias, es una herida y la planta queda vulnerable, entonces siempre el bicho está esperando un momento ideal. Ese es un momento ideal, se quemó y a veces cuando ingresa una bacteria ya pasa a ser diferente el problema porque eso sigue evolucionando. Vos fijate, lo más importante en ese caso es que te fijes que el pseudobulbo ese no siga avanzando. Si sigue avanzando y creciendo vas a tener que cortarlo. Ah, Si es que tiene otros pseudobulbos. Sí, tiene varios. Entonces sí, Una no vale la pena con un planta- pseudobulbo arriesgar a la planta. ¿Sí? Pero perdón, Ivana, Sí. ¿vos cortás todo el pseudobulbo o tipo como la hoja corta un cachito? Mira, las veces que yo he cortado parte del pseudobulbo porque me ha pasado lo que a ella le pasó y tenía marrón, es como que queda trunco después Claro. en medio del pseudobulbo y la planta lo termina descartando. Es como que no tiene, de ese medio pseudobulbo no va a haber manera de evoluciones para la planta, no es que va a rebrotar, ¿me entienden? Ah. Entonces, directamente, si es un pseudobulbo, para perderlo lo cortás en la base. Vieron que las catleyas tienen un rizoma por el que van enganchados todos los pseudobulbos. Sí. Lo cortás sin dañar el rizoma y sellas bien esa herida. De paso, al cortar más abajo te aseguras de que si hay algo bacterioso arriba, tenés más tramo de tejido sano para sacar definitivamente el problema. ¿Me entienden? Ah, perfecto. ¿Seguimos? Bueno, esta es el mismo caso que el anterior, nada más que está el pseudobulbo ya va avanzando. Esto es lo inverso de lo que te pasa a vos. A vos en la planta empezó el problema acá por una quemadura y va para abajo. Claro. En una catleya, esto es un tipo de catleya en diferente tamaño, ¿no? Y acá empezó desde abajo, ¿sí? En sus raíces. Seguimos. Obviamente se pierde ese pseudobulbo. Acá, esto es una enciclia que muchas veces se observan este tipo de coloración y la gente dice, se está secando. No, no se está secando. ¿Y saben cómo lo comprueban? Aprieten el pseudobulbo y es como un chicle. Eso es una bacteria. ¿Qué tienen que hacer? Cortar prolijamente para no dañar el rizoma que une a todos, quitarlos y tratarlos con un fungicida, ¿sí? Para evitar que se siga avanzando en otros. Acá tenemos en una Laelia lundi, igual, pura agua. Es pura agua. Normalmente la bacteria lo que hace es licuar todo lo que es célula, queda destruido y se hace como toda una masa líquida, ¿sí? Con feo olor. Este es el mismo caso, pero más avanzado. En el tiempo se van oscureciendo, ¿sí? Acá, una hoja de Laelia. Muchas veces cuando las plantas se embalan y viajan y están encerradas por varios días,
es como que quedan, presentan un ambiente ideal para que pasen estas cosas. Fíjense que esto es lo que pasó con esta planta. Tiene marcas de haber estado toda apretada, ¿no? En una caja, y bueno, ahí lo que apareció justamente con todas esas condiciones es una bacteria, se corta directamente la hoja antes de que llegue a avanzar al resto de la planta. Esto es una Oeseophilus maculata, es una orquídea terrestre. Si ustedes observan, yo ya había sacado la hoja, ¿no? Acá pasó algo parecido a qué de lo que estuvimos viendo antes. A ver si se dan cuenta. Es muy similar. No. Esa. Al ejemplo de la hoja de la fal, es una planta que seguramente tuvo alguna herida en el medio de su nervadura y por la que ingresó una bacteria. Esto se ve a trasluz. Las bacterias, como les dije, son acuosas y cuando uno mira a trasluz es propiamente una mancha de aceite a la vista. Entonces, cuando pasa esto directamente se corta, se sacrifica la hoja y se termina, ¿sí? Y se trata con gasolina. Bueno, este que es lo más horrible de todo lo que uso, por eso lo elegí de tapa, es una bacteria en una bailarina, un patito, un cirunefolio. Aquí tenemos hasta una ampolla líquida horrible. Si ustedes tuvieran que sacarla a esta planta lo que está feo, ¿qué parte le sacarían? Mírenla bien. Y desde el primero, desde allá arriba. Pero no, miren, no se apuren en contestar. Todo es observación en esto, aunque parezca mentira. ¿Cuántos pseudobulbos de los que ven en esta planta son los que están enfermos realmente? 4, 3, 4, Sí. 5 minutos. Ay, de arriba, Claro, yo sé Quizás yo llevo ventaja porque yo la tuve la planta, la tomé, pero yo les puedo decir que es solamente uno y no me van a creer. Esta planta, sí, esto que se ve, ¿sí? La planta, vos lo que tenés que hacer es tocar y ver si está firme. Si está firme, todavía tiene chance y no se saca. Hay muchos conciliums que largan de forma natural unas manchitas en el pseudobulbo. Por ejemplo, el paranaense largan así como manchitas medias marroncitas. Y también eso que se ve muchas veces lo da la bráctea, porque quedan protegidos por la bráctea del costado, allá arriba yo no llego, esa mancha marrón, y no necesariamente es una enfermedad. Ustedes tienen que apretar. Si el pseudobulbo está firme, no lo cortan todavía. Acá se corta esto y ya. Y lo demás, más allá de que acá tenemos una herida, que obviamente puede haber sido al sacar la planta, cuando les dan un machetazo o lo que sea, bueno, eso sería lo que se corta. Y después esperan, porque ya les digo, no se justifica, porque muchas veces son naturales de la misma situación que tuvo la planta y no es una afección, ¿sí? Hay que pedir perdón a las plantas. Sí, porque para cortar siempre hay tiempo. Eso es otra. Obviamente que mientras antes se agarran las cosas, mejor. Pero a veces si ustedes cortan de más, es una lástima. Porque para la planta recuperarse tienen mucho y después tienen que recuperarse. Eso son pseudobulbos que están re blandos, eran blandísimos. Y miren, ese marrón amarillo es de bacteria. Ahí tenemos otra hoja de fal, que también se ve bien la rajadura ahí en el medio. Y que lo que produjo fue una bacteriosis. La saqué, era una hoja de las de abajo más chiquitas. Por eso la corté directamente. Esto es algo que nunca pude saber qué era. Miren qué forma más rara. Son todos anillos, círculos. Esa es la parte de atrás de la hoja. La terminé perdiendo a la planta, no hubo forma. ¿Ven acá? Esto así. Otro círculo acá. Ahora en la siguiente foto se observa mejor. Ahí tiene el círculo, ahí tiene el círculo. Para mí era una virosis y de todo le hice. Le di casumín. Miren, se ven como si lo hubieran apretado con una cosa redonda. Y no la pude recuperar. Así que cuando ustedes ven cosas así raras, ¿qué es lo primero que tienen que hacer con la planta? Sacarla del grupo de apartarla porque puede llegar a ser una virosis y el problema es si se contagian con otras plantas, ¿sí? Bueno, acá es un pseudobulbo de un Brasilium, ¿sí? Un híbrido. También, si se observa perfectamente que está blando el tejido y que tiene está necrosado, y bueno, que va a seguir avanzando, así que cortamos. Hay lo mismo, fíjense que es como que viene de adentro para afuera la mancha, ¿no?
se ven bien, bueno, están las fibras del tejido y todo. Esto es otro caso de planta que viaja y que estar apretada varios días combinado con algo de agua produce una bacteriosis. Se corta y ya un olor horrible tiene la bacteria, ¿sí? Hay que cortar y cerrar. Esto es lo mismo del lado de atrás. Bueno, y ahora con eso finalizaríamos todo lo que es hongos, bacterias y virosis. Bueno, ahora al final yo después voy a decir cómo tratarlas, porque hasta ahora mi idea era que ustedes reconozcan más o menos. Y ahora pasamos a lo que es plagas. El sustrato. Muchas veces les ha pasado que han encontrado en las flores que no se terminan de abrir. Las vas a ver de adentro, tienen un montón de cochinillas, ¿sí? Ya sea las algodonosas, las otras que son redonditas. Pero uno medio que no tiene tan en cuenta que en el sustrato muchas veces están también los huevos. Trata el lugar, trata la flor, la limpia, le saca todo, y el sustrato hay que tener en cuenta que también anidan ahí, ¿sí? Aparecen las madres, cochinillas que son las más grandes, y los huevitos. Y muchas veces las madres uno las aprieta y están llenas de huevo adentro, entonces tampoco es la solución, ¿sí? Esto que se ve acá es una hoja de catleya, un pseudobulbo de catleya, y son los huevitos, uno de los estadios de la cochinilla algodonosa, porque son rayitas. Si ustedes ven, son todas líneas, ¿sí? Bueno, en ese estadio de larva es cuando el bicho se ubica, porque si ustedes lo ven, hasta incluso se ve moverse, y la cochinilla es súper lenta. En ese estadio es cuando busca lugar para colonizar. Después aparecen ya las cochinillas más grandes, que son las hembras, que están cargadas de huevos. Esto suele pasar cuando queda ¿qué? en la catleya, que muchas veces la gente no se lo saca. ¿Qué hay? Las brácteas, que son restos de hojas que ya no sirven de refugio para este tipo de bicho. Lo mejor siempre es tenerlas limpias, porque entonces así, a veces pasa que sacamos la bráctea y nos encontramos con semejante cosa, y bueno, justamente las evitamos quitándoselas, ¿sí? Acá tenemos, bueno, la cochinilla ya, la hembra también, de las que son redonditas, y también algunas larvas. Bueno, estos son trips. Ya es otro tipo de bicho, ¿sí? Ya tienen como más, se desplazan más rápido que la cochinilla, pero son igual para combatir realmente, porque si no se hacen plaga y abarcan enseguida bastantes plantas, así que hay que controlarlos. Ahora yo les voy a decir una cosa importante. A ver, pasa a la siguiente. Estas son las cochinillas tipo, yo digo tipo sombrerito, porque son rígidas y adentro están llenas de huevos porque son hembras. Con todo este tipo de cuestiones, lo mismo con los hongos, ¿ustedes qué piensan que es la solución para todo esto? ¿Saber aplicarle qué producto necesitan? Esa sería la solución. Primero habría que removerlo para sacarle los animalitos esos. Sí. Y ayudar, porque adentro eso es algo impermeable. Es decir, el lugar donde está que le falta aire. Esa es la cuestión. ¿Cómo? Que al removerlo también movemos los huevos y vamos de pasar. Se desparraman. Claro, está bien, igual hay que sacarlas, pero hay una cosa importante que nadie tiene en cuenta. Es porque vos la tratás, la solucionás, le ponés el mejor producto, el más completo, el que es sistémico, pero sí, estás solucionando algo momentáneo, ¿sí? El lugar, la condición de cultivo y todo sigue igual, eso vuelve a aparecer. Y no le podés estar dando antibiótico a la planta todo el tiempo. Entonces, cuando uno tiene un ataque de estos bichos, lo primero que tiene que pensar es ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Algo le favoreció al bicho aparecer. Normalmente es cuando a la planta, es con nosotros, les baja la defensa por algo porque le está faltando algo y aparecen estos oportunistas, obviamente, porque tienen todo servido. Entonces, hay que saber con qué tratarlos, pero más importante es ver por qué apareció y evitarlos para la próxima. ¿Sí? Esto es válido tanto para los insectos como para los hongos y bacterias. Si ustedes tienen una planta que la tratan, la cortan, le ponen el bactericida y al tiempo vuelve a aparecer, hay algo que está mal, hay algo que tienen que corregir, no va en ese lugar. Fundamentalmente eso soluciona las cosas. Cambiarla de lugar porque donde está hay
hay algo que no va con lo que necesitan, ¿sí? Seguimos. Bueno, acá tenemos una especie de chinche. Se habrán encontrado varias veces, en muchas nativas lo he visto, no sé si a ustedes, y en catleyas, hojas que están todas como si fueran pequeños sacabocados, estas heridas, que son justamente la incisión que hacen, son como agujeritos muy chiquititos. Lo he visto en catleyas así, digamos, no de laboratorio obviamente, así que sí, seguramente, no sé, si no han visto, tengan presente cómo es, porque a veces hasta incluso pasa como algo que puede ser natural, pero no, es este bichito, ¿sí? Que es un tipo de chinche, y bueno, también se puede combatir con un insecticida, que ahora les voy a decir. Ahora al final, ay, esto es horrible. Ahora en esta época, ¿saben a dónde los vi? En los brotes de pseudobulbo de los homicidios. ¿Cómo así? Ay, qué odio. Estaban así de chiquititos. Así de chiquititos. Vas a regar y los ves ahí. ¿Me entendés? No son varas florales ni nada. Estos son pimpollos, bueno, puede ser más tentador, pero es un brote de pseudobulbo. Todo lo que sea tierno. Les encanta, les encanta. Bueno, obviamente esto también hay que tratar de detectarlo enseguida. ¿Saben qué es lo que encuentran ustedes cuando no lo vieron? Y hay algo que les va a dar la pauta de detectar. Sí, muy bien. Es como un almíbar. Miren, ustedes no vieron esto. Y tienen la hoja, y no, por algún motivo esos pimpollos están tapados por otra hoja, pero de golpe abajo, en la hoja de abajo ven como si fuera que le hubieran tirado miel a la hoja. O sea, todo pegajoso. Bueno, eso es el llamado de atención que tienen que buscar enseguida dónde están, porque es el pic de ellos. Van largando una sustancia pegajosa. Bueno, inclusive, la sustancia pegajosa se alimenta de una hormiga. Claro, atrae la hormiga. Y ahora me diste pie a otra cosa, Igualmente, las hormigas. ¿Cómo se llaman? Estos son ácaros, pulgones. Ácaros, pulgones. Escuchá, me diste pie una cosa. Las hormigas muchas veces andan como locas en la planta, van bien, y no quiere decir que estén estos bichitos. Hay otra ocasión en la que siempre están, y es de una forma natural, y no las espanten porque no le hacen nada a las plantas. A raíz de lo que dijiste, vino bien esto para aclararlo. ¿Cuándo aparecen las hormigas? ¿En qué situación? Hay néctar en los brotecitos. ¿De qué? De las catleyas. De las flores. De las los flores. pimpollos. Las orquídeas, en sus varas, con pimpollos a punto de abrir, segregan, tienen una glándula, ¿sí? en lo que es la base del pimpollo, que segregan como una perlita de néctar, que es dulce. Yo le probé de todo porque me interesó mucho. ¿Por qué se interesan tanto los bichos? Parece miel. Bueno, eso es normal. Y la hormiga les encanta y no le hacen nada a la planta. Les digo para que no las combatan, porque van atraídas por eso. Ese es el otro motivo por el que pueden aparecer las hormigas. Pero en este caso es distinto, porque lo que ustedes van a ver es una hoja totalmente cubierta de algo, ¿cómo se dice? Brilloso, pegajoso, que eso no lo hacen las glándulas. Las glándulas solamente tienen una gotita en la base de los pimpollos. Ivana, Sí. a mí me parecen las hormiguitas chiquititas estas, pero Sí. los brotes de las catleyas, ¿no hay néctar ahí? Sí, también suele salir. Ahora que decís, en los brotes de los catleyas, la Porque si no, yo base... estaba viendo dónde estaban. No. ¿Sabes dónde? Los brotes de nuevo Chiquititos. pseudobulbo, que son más o menos de este tamaño y a veces incluso salen medio bordó, porque Sí. estamos retirándonos del frío, que es normal que sean bordó, después recuperan el color normal. Y aparecen también esas secreciones que atraen a las... Y ahora me hiciste acordar, a veces esos brotes, a mí me pasó Sí. de tener una catleya con un montón de brotes nuevos y que de golpe Se empiezan necrosan. a ponerse negros. Sí, Y se tiene necrosan. una bráctea negra Sí. y se pierden. Sí, a mí también me pasó. No sé si a alguno le ha pasado. En general, lo que hay que observar cuando pasan esas cosas es, primero que nada, si hubo algún cambio de temperatura. No se olviden que todo lo que es brote es tierno, es sensible a todo cambio brusco. Por ejemplo, puede ser, habría que analizar si cuando pasa eso, ahora el clima está muy loco y muchas veces en esta época del año nos encontramos con que de golpe vienen
no sé, noches frías de golpe, cambios bruscos que a lo mejor pueden ser que los haya afectado. Pero bueno, habría que ver cuál es la cuestión de eso. Pero sí, a mí también me ha pasado. Y sí, hay que tratar de determinar qué es porque es una lástima, porque se abortan y ya es un organismo que ya no se va a formar y tiene que la planta volver a estimular otro y así. Así que bueno, eso sería con lo de los ácaros estos. Estados normales. Esto que ustedes ven a continuación suele pasar en los Oncidium Cherry Baby, es un híbrido intergenérico que tiene de forma natural, fíjense que son diferentes de las manchas que vimos anteriores. Es un manchado más uniforme, no tiene halo amarillo y sale de forma natural en ciertos híbridos y no es nada por lo que tengan que tratar a la planta ni cortarla ni nada, ¿sí? Bueno, acá también es otra hoja del Cherry Baby. Siempre que no tengan amarillo alrededor ni una forma similar a las manchas que vimos anteriores, no es para alarmarse porque en este tipo de híbridos pasa. Esto es normal. La hoja más baja del asfalto, siempre cuando el ambiente está medio seco o por algún tema de cultivo, se descarta. ¿Por qué? Aparte, es de forma natural porque la planta va creciendo y necesita seguir formando raíces. A mí me pasó que está en el medio. No, en el medio ya no es normal. En el medio, si esta hoja, en vez que hacer esta, hubiera sido esa o esta, es ya debido a que es muy probable le haya quedado algo de agua en la axila del agua. No se olviden que una FAL, como una bandácea, son plantas de crecimiento monopodial. El único punto de crecimiento es ese. Si se complica, perdemos la planta. Entonces, esa planta, siempre ustedes tienen que tener cuidado de que no le quede agua, no solo en la hoja de más arriba, en las axilas de las otras tampoco. ¿Y cómo se evita eso? Regando por debajo. Regando de abajo. Todo lo que es bandáceas y FALs se riegan desde abajo, nunca desde arriba. Nunca, porque a veces uno cree que tiene cuidado, seca con un rolling, si le quedó agua ahí, pero a veces queda agua en una axila dentro de la hoja y ahí aparece la pudrición de corona. Y con la pudrición de corona, pocas chances hay de que quede una yema que haga un cake y se pueda renovar la planta, si no la perdemos, si es una lástima. Para evitar todo eso, ¿cómo se hace para regar? Se agarra un bote de helado un poco más grande que la maceta, preparas el agua o el fertilizante y vas sumergiendo la maceta despacito hasta que el nivel del líquido no llegue al crecimiento de ninguna de sus hojas. ¿Me entienden eso? No tiene que llegar a donde empiezan a nacer las hojas. Se la deja 5 minutos y se saca y se lo ubica en su lugar. Esa es la mejor forma de regar una FAL para evitar perderla. Y en la pantácea se riega, pero no donde empiezan las hojas, de donde está la última hoja para abajo, ¿sí? Bueno, esto es normal, pasan los dendrobium en el otoño de forma normal y varias hojas se pierden a veces. Incluso a veces van a notar que por cambios de temperatura aparecen como marcas, anillos medios verdes, que cambia el color, pero no es nada malo, es solamente el descarte que van haciendo de las hojas debido a los cambios. ¿Esto qué les parece? ¿Por qué se da? ¿Qué es? ¿Manchas de qué característica? ¿Qué notan a diferencia de las anteriores? No son del mismo tamaño. ¿Y qué tienen aparte de diferente? No tienen el largo amarillo. ¿Y qué más? Tienen como un puntito en el centro. Sí, por lo puede menos ser, acá abajo. pero sí, eso puede ser algo puntual, pero no todas, pero hay algo en el color. ¿Qué color tiene? Marrón. Es un color, a lo mejor no sé, es morado, es bordó. Es un color bordó. ¿Saben cuándo aparecen? Cuando la planta está por florecer. Cuando la planta está por florecer de forma natural, hacen un punteado de color bordó, que es similar al color bordó que tienen cuando está frío. Vieron que cuando las cattleyas y las plantas reciben sol y se combina con el frío, se ponen bordó, como pasa con muchas suculentas. Y después que se retira el frío, recuperan su color verde. Bueno, esto es el mismo color bordó. Es normal, no se asusten. Ese color es que la planta está por florecer y lo hace de forma natural. ¿Sí? Que a veces tiene muchos puntos, muchos más seguiditos, así, juntos. Esto es una variedad, el Trichocetum pumilum, y
que de forma natural tiene puntos en sus hojas de acuerdo a la intensidad de luz que recibe. Cuando uno ve esta planta, es como un historial, que vos ves, esta planta antes estuvo más expuesta a la luz y después, hace un tiempo, la pasaron a un lugar más oscuro. ¿Por qué te das cuenta de todo eso? Porque las hojas nuevas no tienen el punteado y tienen un verde más oscuro. Sobre todo no tienen el punteado. Esta variedad, mientras más exposición tiene, más se le hacen los puntitos, pero no es nada malo, es totalmente natural. Bueno, unos daños por quemaduras, generalmente son en el embés de la hoja, no en la punta, porque el embés es lo que está justo cuando la luz del sol quema, ¿sí? En las horas del mediodía. Esta es otra quemadura. Las quemaduras solo son por sol. No, Por frío. por frío. Por frío también, exacto. Por cualquiera de las dos cuestiones se puede quemar. Eso también es quemadura. Bueno, para hongos y bacterias, ¿cómo los controlamos? Lo que yo recomiendo es el Casumín, ¿sí? Que es un fungicida y bactericida sistémico. No es un producto que lo van a conseguir en los viveros porque realmente es un producto agrícola. Es un producto que se compra para cultivar arroz, papa, es para el campo. Entonces, van a encontrar el Casumín en frascos de 200 centímetros cúbicos, que sale mucho, porque aunque parezca chico, es un frasco que se usa, calculen que para controlar se usan 10 gotas por litro, nada. Entonces, lo que le conviene hacer es buscar quien lo fraccione. Con un frasquito de 10 mililitros tienen para un montón, ¿sí? Se usan 10 gotas por litro. Si ustedes lo que consiguen es Casumín 2, que es el Casumín que se usaba antes, que es, porque el 10 es que es al 10%, ¿sí? El Casumín 10 es de color marrón. Si ustedes consiguen el Casumín 2, es de color azul y es al 2%. Si es el Casumín 2, la dosis es 2,5 centímetros cúbicos en lugar de 10 gotas, ¿sí? Porque es 5 veces menos potenciado que el Casumín 10. Bueno, 10 gotitas les decía, ¿y qué? ¿Se aplica una vez y ya está? ¿Qué les parece a ustedes? Hasta que se sana. ¿Y cómo sería el tratamiento antibiótico de nuestro? Claro, pero ¿cómo sería? No es todos los días. Ustedes hacen lo siguiente. El siguiente bosquejo que le voy, el siguiente cronograma de aplicación vale para todo. Fungicida, insecticida, todo lo que ustedes quieran poner para curar, va. Una aplicación hoy, dejás pasar 7 días, segunda aplicación y dejás pasar los últimos 7 días y tercera y última aplicación. Si el foco es muy fuerte, si ustedes quieren asegurarse y estar más tranquilos, le ponen una cuarta, pero generalmente con 3 está, ¿sí? Perdón. ¿Quién me dice? Sí. Casumín 2, ¿cuánto? El Casumín 2 es 2,5 centímetros cúbicos. Gracias. El Casumín 10, 10 gotas, que equivale a 0,5 centímetros cúbicos. Lo que pasa es que para medir 0,5 tenés que... Entonces, ¿qué haces? Googleas y pones equivalente de 0,5 a gotas y te pasa a 10 gotas. Bueno, para hongos, generalmente lo que les decía, el Casumín controla bastantes afecciones, casi todo. Y bueno, y después ya si hablamos de antracnosis, el oxicloruro de cobre es el más indicado, ¿sí? Y si no, después ya pueden usar carbamazepina, menomina. Yo lo que más uso es Casumín. Y a veces oxicloruro para la antracnosis. La glimicina y demás acá no se consigue. La glimicina es otro bactericida, pero ¿qué pasa? A diferencia de la casugamicina, no es sistémico, no tiene efecto residual, y acá realmente lo que más se consigue es Casumín en lugar de glimicina. ¿Lo paso? Sí, perdón. Perdón, Sí. ¿el sigue sistémico? El Casumín es sistémico. Entra a la planta. ¿Qué quiere decir sistémico? Porque yo a lo mejor no es de contacto. Ustedes van a encontrar fungicidas como el caldo bordeles, es de contacto. Va a curar y proteger lo que toca. No es que entra al sistema de la planta. El Casumín es sistémico. Entra a la planta y la protege completa. Y encima tiene efecto residual, así que va a tener unos días de actividad. Para insectos, bueno, el punto 35 también, que es igual, es el... ¿Cómo se llama? Que se usa ahora... No, porque el punto 35 tiene el principio activo el imidacloprid, el glacosalimida.
Imidacloprid es el principio activo que ustedes necesitan. Yo acá lo que les estoy dando es una marca. Lo que más se ve ahora, porque el punto 35 también es agrícola, entonces en un vivero no va a ir, no te van a dar, no van a saber ni de lo que le estás hablando. Entonces, lo que sí van a conocer es el Glacoxan Imida, de la línea de Glacoxan, que es imidacloprid. Eso es lo que necesitan para combatir todos los bichitos estos que estuvimos viendo acá recién. Es lo más recomendable. Hay otros productos como el Glacoxan de caja negra, es terrible, son muy tóxicos esos productos. Vieron que abren un frasco y el olor que tiene es Glacoxan, el de Cyst. Glacoxan de Cyst es el de la caja negra, es muy fuerte. Y no, la gente que usa el Tecnisol verde. vos sabés que yo no lo usé nunca y no sé. No le hace nada. ¿Qué? ¿Hipermetrina? Sí. No, y aparte el Sectisol es Sí. una fábrica de acá de Santa Fe, está muy El verde. Por eso no la conozco. Claro. El de color verde. El de color verde. Ahora, Sí. y te pregunto, ¿qué resultados? Para pulgones, seguro. Yo lo he usado y la planta no sufre. Bueno, No. es recomendable. Sí, porque a veces también entran Sí, sí, sí. cucarachitas. Sí, las cucarachas les encanta quedar en la raíz del Es muy Sí. bueno. No, Es buen dato eso, yo lo en caso de la comida, No, es otro principio activo, sí. Claro, no es entonces, bueno, pero a lo mejor igual está bueno. Sí. Y para los trips, yo vi en unos viveros de acá, sino de Brasil, las trampas amarillas con aceite. Y se pegan. Se pegan. Yo lo hice y realmente da resultado. Con las botellas de lavandina de ajonjolí, que son amarillas, las cortás, las agujereás y es orgánico, es Claro, ecológico. eso me encanta. Es ecológico, hay que poner varios y se pegan los bichitos. Solo se pegan. Me encantó. Sí, todo hay que tratar de tomar conciencia que todos los productos que uno usa los incorporamos, queramos o no. Por más protección que usemos. Perdón, quería preguntarle la Sí. señora que dijo de la botella de lavandina. ¿Qué le pone a la botella de lavandina? Nada. aceite. La prendás con aceite de En la cocina. botella vacía corto los cuadraditos y les pones aceite para que quede pegajoso. ¿Adentro? La quitas de los dos lados y te queda, se forma una película que el insecto es atraído por el color amarillo, como que fuera una flor, se apoya y queda pegado. Claro. Pero con aceite de cocina no. Aceite de cocina. Sí. Está buenísimo, me encantó. Pero bueno, lo voy a Para las hojitas de las flores. esos bichitos que se Sí, veían. en internet, perdón, hay ¿Sí? tablas de colores y hay ciertos colores que atraen ciertos insectos. Ay, me encanta, sí. O sea, se puede hacer azules, en general el que más se usa es el amarillo, Claro. pero los colores azules atraen a ciertos insectos, los colores verdes también a otros, y se pueden hacer ese tipo de trampas con Claro. aceite. Y sí, está bueno porque es Claro, barato, accesible. Lo que sí, cada 2 o 3 días la tenés que limpiar y Ay, volver a amor, poner. pero creo que realmente son mosquitas, los trips, Sí. ese tipo. Que no se ven, no se ven. Claro, son- Y te das cuenta que los tenés cuando revisás la trampita y ves que están todos pegados. Agarrados. Claro. Genial. Bueno, esto yo les decía, en el caso de tener que usar un antibiótico, el imidacloprid, se utilizan 5 o 6 gotas, nada más, por litro de agua, muy poquito. Tengan en cuenta siempre que cuando ustedes van a usar un producto que no es exclusivamente de orquídeas, la dosis usen la mitad de la indicada, porque si no van a ser un desastre. Las orquídeas son muy sensibles y los productos que no son para ellas son muy fuertes. Entonces es preferible siempre bajar la dosis a la mitad a quemar o hacer un desastre, ¿sí? Bueno, con productos orgánicos para los bichos, el aceite de Neem. Neem es un árbol que es pariente del paraíso, ¿sí? Y que tiene muchas propiedades larvicidas, acaricidas e insecticidas. Trabaja con el sistema nervioso de los insectos. No es que ustedes lo aplican y al otro día los bichos van a estar todo así destruido como si fuera un químico. En realidad van a notar que lo aplican, al siguiente día lo vuelven, porque lo pueden aplicar al siguiente día, a diferencia de un químico, y va bajando la población, porque les afecta el sistema nervioso y el bicho no
finaliza no pudiendo ni alimentarse ni reproducirse, entonces termina con la plaga. Bueno, es 1 mililitro por litro y mezclado con jabón, el jabón de batea, se agarra más fácil a la piel. Bueno, y eso sería más o menos lo que tengo como para tratar de identificar las diversas afecciones y bueno, poder solucionarlas a tiempo. No sé si hay alguna duda, algo que haya quedado. Es mucha información, algo por la cabeza. ¿Nada? ¿Todo? Bueno, sí. ¿Un silbido? Esto es un intergenérico, ¿puede ser? Puede hablar de un producto Sí, acá hay un problema de raíz. Yo lo sacaría de acá. Esto, más que silbido, esto para mí tiene pinta de intergenérico, tiene que ser algún silbido o algo por el estilo. Dale, mostrame. Eso seguro es de raíz. Sacala de la maceta, fíjate cómo están las raíces. Las hojas, las brácteas de los laterales se pierden normalmente, la planta la descarta, pero lo raro es que la del medio, la del pseudobulbo también. Ahora, hay una cosa que me llama la atención. ¿Es un solo pseudobulbo que te dieron? Ah, Yo le saqué 3. Ah, todo blandos. sí, Bacterioso. Sí, porque acá está, para que lo vean, lo que ella está consultando, tiene las brácteas laterales normalmente las descarta la planta, porque son de protección, tenían función cuando el pseudobulbo estaba más chiquitito y lo protegían. Cuando el pseudobulbo va desarrollando se descartan y se secan, no pasa nada, pero lo raro es la de arriba, que está arrugado el pseudobulbo. Esto